hermano me acusó de robarle su reloj para que me echaran de la casa. Él no sabía que yo estaba pagando su colegiatura y la hipoteca, así que lo detuve. Todo. ¿Qué pasó después? Hizo pedazos a la familia. Cuando mi papá abrió la cajuela de mi camioneta y encontró la caja vacía del reloj, no se veía enojado, se veía satisfecho. Esa fue la parte que se quedó conmigo durante el camino a casa. No la acusación, no mis manos temblando mientras agarraba el volante, ni siquiera la imagen de toda mi familia extendida parada en la entrada de la cochera, observando como si yo fuera un convicto al que llevaban a una furgoneta. Fue el rostro de mi padre en ese momento, la forma en que su mandíbula se reafirmó, la manera en que sus ojos pasaron de buscar a estar resueltos, como un hombre que ha llegado a la respuesta que en el fondo esperaba encontrar. Yo había estado manteniendo el hogar de ese hombre durante 4 años, su hipoteca, sus servicios, la colegiatura de mi hermano en una escuela que costaba más por semestre de lo que la mayoría de la gente gana en 6 meses. Los medicamentos de mi madre, la reparación del techo, el auto que mi hermano condujo a la fiesta donde afirmó haber visto el reloj por última vez. Me habían echado de la familia y mi padre parecía satisfecho. Me detuve a 2 cuadras de la casa, puse la camioneta en alto total y me quedé sentado en la oscuridad durante un largo rato. Luego, abrí mi teléfono y empecé a cancelar cada pago automático que había configurado. Todo. Se acabó. Y ese, no la acusación, no la humillación, no la evidencia plantada, fue el momento en que todo cambió final e irreversiblemente. Mi nombre es Daniel Reyes, tengo 31 años, soy el mayor de 2 hermanos, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta construyendo algo que la mayoría de la gente en mi posición nunca llega a construir, una salida. No por falta de amor a mi familia, sino por todo lo demás. Crecimos en una casa angosta de 2 pisos en Providence, Rhode Island, donde los inviernos eran largos y las facturas más largas aún. Mi papá, Héctor, había pasado 20 años como electricista sindicalizado, con suficiente trabajo para mantenernos cómodos. No ricos, no con dificultades, pero cómodos de esa manera particular de la clase trabajadora en la que nunca te sientes pobre hasta que algo se rompe. Mi mamá, Carmen, trabajaba medio tiempo en un consultorio dental contestando teléfonos, programando citas y siendo la persona más cálida en cualquier habitación en la que entrara. Era el tipo de mujer que recordaba el nombre de cada paciente, que horneaba para cada recaudación de fondos de la escuela, que te hacía sentir visto cuando te miraba. Yo tenía 12 años cuando llegó la recesión. Sé que suena como un detalle de un libro de texto, pero necesito que lo entiendan de la forma particular en que golpeó nuestra casa. Silenciosamente, no de golpe, de la manera lenta en que una llanta pierde aire. Conduces sobre ella durante semanas antes de darte cuenta de que has estado andando sobre el rin. Las horas extras de mi papá desaparecieron primero, luego un despido, luego una recontratación con un salario reducido, luego un segundo despido. Llenó los huecos con trabajos esporádicos, pequeños encargos, favores para los vecinos, pero los huecos seguían haciéndose más grandes y los favores no pagaban como el sindicato. Mi hermano, Marco, era 5 años menor que yo. Esa diferencia de edad significaba que el mundo se veía diferente para cada uno. Yo recordaba el antes, las vacaciones, los zapatos nuevos sin discusión, la facilidad con la que el dinero se movía por la casa cuando el sindicato estaba trabajando. Marco recordaba que lo cuidaban, que no es lo mismo. Él recordaba el resultado, no la maquinaria detrás de él. Creció sabiendo que si necesitaba algo, aparecía. No desarrolló una teoría de dónde venían las cosas porque nadie se lo pidió. Yo desarrollé una teoría muy rápidamente. Las cosas venían del esfuerzo, del sacrificio, de presentarse y no quejarse. Así que eso es lo que hice. A los 16, tenía un trabajo en una ferretería los fines de semana. A los 18, ayudaba a mi papá con trabajos eléctricos después de la escuela. A los 20, con una beca completa por la que había luchado durante 2 años, me fui a un programa de ciencias de la computación en UMass y trabajaba 20 horas a la semana en el servicio de ayuda de TI del campus para cubrir mis gastos. Me gradué en 3 años, no porque fuera extraordinario, sino porque cada semestre extra costaba dinero que no tenía y perdía tiempo que no podía permitirme. Conseguí un trabajo en una firma de ciberseguridad en Boston a los 23, un sueldo de 6 cifras a los 25, mi propio departamento, mi propia camioneta, mi propio finalmente. Todo lo que tenía era mío. Todavía conducía a casa cada 2 domingos para cenar. Esa rutina es importante. Es donde todo el peso se transfirió. Lentamente, tan gradualmente que para cuando entendí lo que estaba sucediendo, yo era el pilar de carga. El momento en que todo cambió llegó un domingo por la tarde de noviembre, 3 años antes de que mi hermano me acusara de robo. Había pasado temprano para dejar la despensa, siempre en oferta, siempre extra del trabajo, siempre mía, y encontré a mi papá en el patio trasero, sentado en los escalones de la terraza que había estado queriendo restaurar durante 2 veranos. Sostenía su teléfono boca abajo sobre la rodilla, mirando los canteros muertos del jardín como si le debieran algo. Mi papá no era un hombre que se sentara quieto sin un propósito. Trabajaba constantemente, incluso cuando no había nada en qué trabajar, porque la quietud lo hacía sentir que estaba perdiendo terreno. Verlo así, simplemente sentado, con el teléfono abajo, sin hacer nada, estaba mal de una manera que sentí antes de entenderla. Papá, dije. Se sobresaltó, carraspeó, hizo un movimiento como si fuera a levantarse. Quédate, dije. ¿Qué pasa? Usó las palabras habituales primero. Nada, solo pensando. Todo está bien. Me senté a su lado y esperé. Había aprendido a esperar. Finalmente, en pedazos, salió a la luz.
La hipoteca tenía 4 meses de retraso. El trabajo del sindicato era inconsistente. El reumatólogo de mi mamá había recomendado un nuevo medicamento que su seguro cubría al 40%, lo que dejaba el 60% de una cifra que me apretó el pecho cuando la escuché. Había saldos de tarjetas de crédito. Había arreglos que habían dejado de funcionar. Y Marco había sido aceptado en una universidad privada en Connecticut. Precio completo. Mis padres le habían dicho que sí antes de consultar la cuenta bancaria, porque esa era la palabra que se habían entrenado para decirle a Marco desde que tenía 8 años. No puedo decepcionarlo, dijo mi papá. Su voz era plana, como la de un hombre cuyo orgullo se ha vaciado. Ha estado hablando de esa escuela durante 2 años. Tu madre ya se lo contó a todo el mundo. Miré las manos de mi padre, gruesas, callosas. Las manos de un hombre que se había deslomado tratando de mantener unida a una familia. Sentí algo que solo puedo describir como lo inevitable, como si ya estuviera cargando este peso y aún no lo supiera. Déjame ayudar, dije. Se negó, luego aceptó, luego puso una condición. Marco no puede saber. Si sabe lo que realmente cuesta, se sentirá culpable. No quiero eso para él. Debería haber cuestionado eso. Debería haber preguntado por qué valía la pena proteger la culpa de Marco, cuando la mía nunca fue una consideración. Debería haber preguntado cuándo lo temporal se volvería permanente y cuál era el plan de salida. Y qué garantía existía de que esto no se expandiría indefinidamente en ambas direcciones. Tenía 27 años y nunca había aprendido a decirle que no a mi padre cuando se veía así. Está bien, dije. Esa palabra me costó más de lo que jamás podré calcular por completo. Durante 4 años manejé 2 presupuestos, el mío y el de ellos. El de ellos era del que nunca hablaba, las transferencias automáticas, hipoteca, cada mes, directamente al prestamista, servicios, impuestos prediales, la prima trimestral del medicamento de mi mamá, pagos de colegiatura, pagados directamente a la oficina financiera de la universidad a nombre de Marco. Lo rastreaba en una hoja de cálculo que nunca le mostré a nadie, en una pestaña que etiqueté con algo genérico por si alguien abría mi laptop. No lo llamé por lo que era, el costo de ser el hijo mayor. En 4 años, 287,000, conozco esa cifra con precisión. Regresé y la calculé la mañana después de que mi papá abrió mi cajuela y pareció satisfecho. 287,000, suficiente para una casa, suficiente para el retiro, suficiente para cambiar la trayectoria de mi propia vida de formas que había estado posponiendo, año tras año, porque el presente de mi familia siempre se sentía más urgente que mi futuro. En esos 4 años, Marco publicó fotos de sus vacaciones de primavera en Cancún, de conciertos, de lo que parecía ser una vida social extremadamente activa para alguien cuya educación yo estaba financiando. Mis padres le daban me gusta a cada publicación. Mi mamá dejaba comentarios orgullosos. Mi papá me enviaba mensajes de texto a veces en esos fines de semana. Videos graciosos, resultados deportivos, charlas triviales. Y nunca una sola vez dijo, vemos lo que estás haciendo, te vemos. Me dije a mí mismo que no necesitaba eso. Me dije a mí mismo que el amor no era un libro de contabilidad. Me dije a mí mismo que la familia es para siempre. Estaba equivocado en las 3 cosas, pero fui muy convincente conmigo mismo. El reloj entró en la historia de la manera en que siempre lo hacen las cosas caras, como un símbolo que alguien quería usar para medir cuánto lo amaban. Marco había estado insinuándolo durante meses. Me enviaba enlaces a foros de entusiastas de los relojes. Mencionaba casualmente una boutique cerca de su campus. Tenía ese genio específico de querer las cosas de una manera que te hacía sentir que proporcionarlas era tu idea. Mi papá me llamó en septiembre. Mijo, dijo con esa voz cuidadosa que siempre usaba cuando se trataba de dinero. Marco cumple años. Lo sé, dije. Hay un reloj del que ha estado hablando. ¿Cuánto cuesta? Mi papá dijo la cifra, 6,000. Me quedé muy quieto con el teléfono pegado a la oreja y pensé en las contribuciones para mi retiro que había estado subfinanciando, en la membresía del gimnasio que había cancelado, en las vacaciones que había reprogramado 3 veces porque no podía justificar el gasto, en los 287,000 de mi hoja de cálculo. Está bien, dije. Transferí el dinero esa misma tarde. En la cena de cumpleaños de Marco, mi papá presentó el reloj con el orgullo de un hombre que da un regalo de sus propias manos. Marco levantó la caja y sus ojos se abrieron de par en par. Esa apertura de ojos específica de alguien que ha pasado meses diseñando este resultado exacto y todavía se permite parecer sorprendido. Se lo puso de inmediato. Giró la muñeca bajo la luz del comedor. Chicos, dijo sonriendo. No tenían por qué hacerlo. Mi mamá se veía conmovida y orgullosa. Mi papá parecía un hombre que había restaurado algo de sí mismo. Yo observé desde el otro lado de la mesa. Sonreí y tomé fotos porque ese era mi papel. Sostener el marco mientras todos los demás posaban dentro de él. Esa noche, de camino a casa, me pregunté si sería la última vez. Si esta compra, este gesto, esta prueba de amor finalmente aterrizaría y estabilizaría algo. 6 semanas después, el reloj de mi hermano desapareció y todo lo que había construido en silencio se convirtió en cenizas en una sola tarde de domingo. Era un domingo normal. Llegué temprano, ayudé en la cocina, hablé con mi mamá sobre su cita más reciente con el especialista. La casa olía a sofrito y ajo, y la luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina en un ángulo que hacía que todo pareciera más cálido que el noviembre de afuera. La cena estuvo bien. Luego Marco bajó su tenedor y se tocó la muñeca. Esperen, dijo. ¿Dónde está mi reloj? La pregunta entró en la habitación como un cambio de presión. Lo había usado en la fiesta de un amigo el sábado anterior, dijo. Pensó que se lo había quitado en casa. Pensó que lo había puesto en su tocador. Pero no estaba allí esa mañana y había estado buscando. ¿Revisaste los bolsillos de tu chamarra? Pregunté. Obviamente,
dijo, con esa irritación particular de alguien que ya ha decidido que es una víctima y no quiere que se investigue el crimen. Buscamos. El tipo de búsqueda sistemática e inútil que termina con todos en la misma habitación, sin saber nada excepto que el objeto no está donde debería. Cajones, ropa sucia, bolsillos de abrigos, debajo de los muebles. Luego Marco me miró. No de inmediato. Hubo una pausa, un instante demasiado largo en el que pude ver que estaba decidiendo algo. Dani subió al piso de arriba antes. Dijo, como si nada. Levanté la vista. ¿Usé el baño? Simplemente parece raro, dijo Marco inclinando la cabeza. Yo siempre cierro mi puerta. Ahí estaba. No una acusación. ¿La arquitectura de una? ¿Estás diciendo que tomé tu reloj? Pregunté. Estoy diciendo que es raro, repitió. Es valioso. Y tú estabas arriba. El rostro de mi papá hizo algo que no me gustó. No incredulidad, consideración. ¡Papá!, dije, y escuché la calma forzada en mi propia voz. Fui al baño. No toqué su habitación. Nadie está diciendo que lo hiciste, dijo mi papá, que era exactamente lo que la gente dice cuando todos en la habitación lo están diciendo. Intenté volver a la conversación como una persona normal. Traté de ayudar a pensar dónde podría estar realmente el reloj. Mi mamá seguía diciendo quizás está en un lugar seguro, como si la palabra seguro pudiera redirigir el tráfico. Marco se quedó en silencio de esa manera específica de alguien que interpreta el papel de víctima mientras observa si funciona. Cuando conduje a casa esa noche, mis manos estaban apretadas en el volante y mi estómago se sentía como grava. Los mensajes de texto llegaron a medianoche. Eras el único en esa parte de la casa hoy. Luego, si fue una broma, solo devuélvelo. Luego, papá está muy molesto. Los leí 3 veces. Mis pulgares se movieron sobre el teclado por un largo momento. No tomé tu reloj, Marco. No haría eso. Su respuesta llegó rápido. Como sea, lo resolveremos. Dormí poco y mal. Mis padres llamaron a la mañana siguiente antes de las 8, ambos, uno tras otro. Conduje a la casa creyendo que mirarlos a los ojos lo arreglaría, creyendo que 31 años de ser el responsable contarían para algo. También me equivoqué en eso. Cuando entré, mi mamá estaba en el fregadero sin hacer nada. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con las manos planas sobre la superficie, como si estuviera conteniendo algo. Marco apareció en la puerta sosteniendo la caja vacía del reloj. La encontré, dijo, debajo del colchón en tu antiguo cuarto. El cuarto que se había usado como bodega desde que me mudé hace años. El cuarto que no contenía nada mío. El cuarto al que no tenía ninguna razón para ir. No he estado en ese cuarto, dije. La caja estaba ahí, dijo Marco, simplemente. Mi papá se levantó. Dani, si tienes problemas de dinero. Me reí. El sonido me sorprendió incluso a mí. El tipo de risa amarga e involuntaria que se escapa cuando la ironía se vuelve físicamente insoportable. ¿Problemas de dinero? Repetí. La gente hace cosas que normalmente no haría. No tengo problemas de dinero, dije. Mi voz temblaba, pero no de culpa, de la cualidad surrealista de esta conversación que ocurría en esta cocina, con este hombre que no sabía lo que había en la hoja de cálculo de mi banco. Necesito que me creas. No lo tomé. Habían instalado una cámara de seguridad durante el verano. Lo sabía porque yo lo había sugerido después de que robaran en el garaje de un vecino. Mi papá sacó el video en su laptop. Lo vimos juntos. Mi llegada, mis compras, mis movimientos en la cocina, mi breve viaje al piso de arriba, nada más. Pudo haber tomado solo el reloj, dijo Marco. Se corrigió a sí mismo. Él, Dani, pudo haberlo tenido en el bolsillo. Mi tía y mi tío llegaron en menos de una hora. No sé quién los llamó. Luego mi primo, Tony, que se cruzó de brazos en la puerta como si fuera seguridad. Mi papá se paró en medio de su cocina como un juez que ya ha llegado a un veredicto y está esperando que concluya la formalidad. La evidencia te apunta a ti, dijo. ¿Qué evidencia?, dije. ¿Una caja vacía que pudo haber sido colocada en cualquier lugar por cualquiera? Marco hizo un sonido, herido, teatral. A menos que estés diciendo que yo la planté, dijo. Lo miré por un largo momento. Estoy diciendo que yo no la puse ahí, dije con cuidado. ¿Entonces quién fue?, preguntó Tony, como si yo fuera el irrazonable. No lo sé, dije, pero sé que no fui yo. La mandíbula de mi papá se tensó. Confiesa, dijo, o vete y no vuelvas hasta que estés listo para decir la verdad. Miré a mi mamá. Nunca en mi vida había apelado a mi madre por encima de mi padre. Pero algo se estaba rompiendo en mí y ella era mi última opción. Ella miró al suelo. Solo vete, mijo, susurró. Deja que las cosas se enfríen. Entonces Tony dijo, revisen su carro. Entregué mis llaves. Salimos en grupo. Mi padre, mi tío, mi primo, Marco quedándose en el porche con los brazos cruzados. Mi papá abrió mi cajuela. La caja de reloj de terciopelo azul estaba allí, medio debajo de una bolsa de trabajo que no había abierto desde el jueves. El grupo exhaló. Mi papá levantó la caja, vacía. Me miró con esa expresión resuelta que nunca olvidaré. ¿Todavía vas a decir que no lo hiciste?, dijo. Eso lo pusieron ahí, dije. Mi voz era firme, pero mi pecho era un puño. No he abierto mi cajuela desde el jueves. Puedo mostrarles mi gafete del trabajo. Caminé a la oficina esta semana. Claro, murmuró Tony. Vete, dijo mi papá. Ahora, caminé hacia la puerta del conductor. Al abrirla, miré hacia atrás. Marco estaba de pie en el porche, todavía con los brazos cruzados. Su rostro estaba arreglado con la expresión de la parte agraviada, pero su mano izquierda se había movido hacia su cuello, tocando algo debajo de su sudadera, algo que atrapó la débil luz de noviembre por exactamente un segundo. La carátula del reloj. Lo tenía puesto, debajo de la manga, debajo de la sudadera. Lo había estado usando todo el tiempo. El mundo se quedó muy quieto. Abrí la boca. Luego pensé en a qué estaría regresando. El rostro resuelto de mi padre, los brazos cruzados de mi primo, el silencio de mi tío, la mirada de mi madre al suelo, una familia que ya había emitido un veredicto. Me subí a la camioneta, conduje, y me detuve a 2 cuadras de distancia. Me senté
senté en la oscuridad y me obligué a decir en voz alta lo que ya sabía. Mi hermano me tendió una trampa. Mis padres lo permitieron. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé café y abrí mi laptop. Saqué mi hoja de cálculo de seguimiento financiero. La había mantenido vaga en mi cabeza durante años porque lo vago era sostenible. Lo específico es más difícil de sobrellevar. Lo específico exige decisiones. Lo hice específico. Mes a mes, pago por pago. 4 años de mis ingresos redirigidos a un hogar que acababa de decidir que yo era un ladrón. 287,000 Me quedé mirando esa cifra hasta que dejó de sentirse como una abstracción y comenzó a sentirse como 4 años de mi vida. Llamé a Janet Morales, una asesora financiera que un colega me había recomendado una vez y con la que nunca seguí el contacto porque siempre había estado demasiado presionado financieramente para pensar con claridad en mi propio futuro. Programé una cita para las 10 a.m. Luego llamé a Marcus Webb, un abogado, no de derecho familiar, sino de contratos y propiedad. Necesitaba saber con mucha precisión cuáles eran mis obligaciones. Ninguna. Marcus lo confirmó en 11 minutos. Los pagos voluntarios no crean ninguna obligación legal de continuar. La hipoteca era la deuda de mis padres. La colegiatura era responsabilidad de préstamo de Marco. No había firmado nada. No debía nada. Le agradecí y terminé la llamada. Luego abrí el portal de pagos de mi banco y comencé. Transferencia automática de la hipoteca, cancelada. Servicios, cancelados. Prima del medicamento de mi mamá, cancelada. Pago de la colegiatura programado para el semestre de primavera de Marco, retirado. Cada clic fue silencioso, clínico. El sonido de un tipo de decisión diferente a la que había estado tomando durante 4 años. Luego escribí una carta. No la hice iracunda. La ira puede ser desestimada, reinterpretada, usada en tu contra. La hice factual, de la misma manera que hago cada informe en el trabajo. Lenguaje preciso, cero ambigüedad, evidencia documentada adjunta. Enumeré cada pago que había hecho durante 4 años con montos y fechas. Incluí copias escaneadas de 12 meses de estados de cuenta bancarios y confirmaciones de pago de colegiaturas. Declaré claramente que, con efecto inmediato, todo el apoyo financiero cesaba. El último párrafo era una sola oración. Debido a que mi carácter ha sido puesto en duda y he sido removido de esta familia sin evidencia, estoy terminando el acuerdo que ha permitido que este hogar funcione en mi ausencia. La sellé, le puse la dirección, la dejé junto a mi puerta. Luego fui al gimnasio porque mi cuerpo necesitaba un lugar donde poner lo que estaba sintiendo. Y había aprendido hace mucho tiempo que la ira productiva es mejor que el duelo paralizante. 3 noches después, mi teléfono sonó a las 11:14 p.m. de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. ¿Hablo con Dani? Una voz masculina, joven, cautelosa. ¿Quién habla? Marcus. Marcus Tran. Fui compañero de cuarto de Marco en el primer año. Nos conocimos en la mudanza. Lo recordaba, un chico tranquilo con gafas que me había estrechado la mano con firmeza y me había agradecido por ayudar a cargar cajas. ¿Qué pasa, Marcus? Exhaló. No sé cómo decir esto sin que sea raro, pero escuché algo hoy y no me pareció correcto. Me dijo que había estado en una cafetería cerca del campus estudiando. Marco había entrado con amigos, sin notarlo en la cabina de la esquina. Marco estaba siendo ruidoso, como se ponía cuando actuaba para una audiencia. Marcus había escuchado fragmentos al principio, luego una frase que le hizo bajar su libro de texto. Dijo, finalmente lo saqué de la jugada. El sonido en mis oídos cambió como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña. Sus amigos preguntaron a qué se refería. Continuó Marcus. Dijo que siempre te ponían como el ejemplo, como si él nunca pudiera estar a tu altura. Dijo que te necesitaba fuera para que, y esto es casi exacto, dejaran de compararme con él cada 5 segundos. ¿Mencionó el reloj? Pregunté. Mi voz era muy plana. Una pausa. Sí. Dijo que él mismo lo escondió, que lo preparó todo para que pareciera que tú lo tomaste. Me senté en el suelo de mi cocina porque mis piernas ya no querían sostenerme. Gracias, dije. Lo digo en serio. Gracias. Lo siento, amigo, dijo Marcus. Eso no está bien. Cuando colgué, me senté en el azulejo de la cocina durante mucho tiempo, sin llorar, solo existiendo dentro de la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba que alguien fuera de mi propia cabeza dijera en voz alta. Mi hermano me había incriminado. Mis padres lo habían permitido. A la mañana siguiente llamé al Dr. Raymond Park, un terapeuta especializado en dinámicas familiares que me había recomendado años antes un colega que había pasado por su propia ruptura familiar. Nunca había llamado porque siempre me dije a mí mismo que lo estaba manejando. La gente que maneja las cosas no necesita ayuda para manejar las cosas. Hice una cita para la semana siguiente. Luego llamé a Janet Morales y fui a su oficina con mi hoja de cálculo impresa y etiquetada. La revisó con la expresión de una profesional que absorbe algo genuinamente preocupante. Has estado financiando un hogar entero, dijo, durante 4 años. Sí, a un costo significativo para tu propia seguridad financiera. Sí, se reclinó en su silla. Y nada de esto fue formalizado, ningún acuerdo, ninguna documentación de préstamo, nada por escrito. La condición de mi papá para aceptar la ayuda fue que mi hermano no podía saberlo, dije, así que nunca se escribió nada, nunca se reconoció nada. Janet juntó los dedos. Daniel, lo que has estado haciendo es un acto de generosidad extraordinaria, pero nunca estuvo protegido, nunca fue visible. ¿Y ahora? Ahora han decidido que soy un ladrón, dije, y yo he decidido que he terminado. Ella asintió lentamente. Entonces construyamos una vida para ti que no dependa de la supervivencia de ellos. La primera llamada llegó 4 días después de que mi carta llegara. Mi papá, 8:47 a.m.
Vi el teléfono sonar 3 veces antes de contestar. ¿Qué es esto? Su voz estaba en un punto intermedio entre la furia y el pánico. El registro específico de un hombre cuyo suelo acaba de desaparecer. Es exactamente lo que dice, le dije. No puedes simplemente cancelar el pago de la hipoteca. Nunca fue mi hipoteca, dije. Esa siempre fue tu hipoteca. Yo elegí pagarla. Elijo dejar de hacerlo. ¿Por el reloj? Porque me dijiste que me fuera. Dije. Porque registraste mi carro frente a la familia, porque te veías satisfecho cuando encontraste la caja, porque no dijiste ni una vez en toda esa tarde. Conozco a mi hijo. Él no haría esto. Dejé que eso se asentara. Así que me estoy yendo. Pasó por la ira, luego la justificación, luego algo más cercano a la desesperación cuando mencionó a la compañía hipotecaria y lo que sucedería si se atrasaban. Tendrán que resolverlo, dije. He estado resolviendo cosas en silencio durante 4 años. Es su turno. Mi mamá llamó esa tarde. Empezó con lágrimas, lo cual fue más difícil. El medicamento, dijo. Mijo, lo necesito. Mamá, dije, tan gentilmente como pude. Tienes cobertura de seguro. Lo que no cubra, hay programas de asistencia al paciente. Puedo enviarte los enlaces, pero ya no puedo ser el que paga. No después de lo que pasó. Estábamos molestos, dijo. No pensamos. Ese es el problema, dije. No pensaron en mí en absoluto. Los mensajes de texto de Marco llegaron desde números desconocidos cuando bloqueé el suyo. Estás siendo egoísta. Mamá se está desmoronando por tu culpa. Vas a arruinarlo todo. Los leí una vez cada uno y puse mi teléfono boca abajo. Luego llamé al Dr. Raymond Park y le dije que esperaba con ansias el jueves. El Dr. Park tenía 19 años en práctica privada, una especialidad en lo que él llamaba trabajo invisible y dinámicas de chivo expiatorio familiar, y el tipo de manera pausada que hacía que las cosas complejas se sintieran examinables en lugar de abrumadoras. En nuestra primera sesión, dijo algo que reorganizó mi comprensión de los últimos 4 años. El proveedor invisible es una de las posiciones más vulnerables en un sistema familiar, dijo. Eres esencial, pero no reconocido. Si el sistema está estresado, te vuelves un blanco disponible porque no puedes defenderte sin exponer el secreto, que fue la condición impuesta a tu ayuda desde el principio. Lo miré. Mi papá me hizo prometer que no le diría a Marco. Sí, dijo el Dr. Park. Lo que significa que en el momento en que Marco te acusó, no tenías forma de defenderte sin romper el acuerdo que tu padre había construido. Estabas estructuralmente incapacitado para protegerte. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. Eso no fue accidental, dijo cuidadosamente. No necesariamente malicioso, pero tampoco fue accidental. Semana a semana, comencé a ver la forma de aquello en lo que había estado viviendo. La forma en que ser el confiable se había convertido en su propia forma de desaparecer. La forma en que la protección de mis padres a Marco de la realidad financiera lo había convertido en alguien que no podía tolerar la existencia de alguien mejor equipado que él. La forma en que mi silencio había sido la condición de su comodidad. Y en el momento en que lo rompí, ni siquiera hablando, sino yéndome, toda la estructura reveló lo que siempre había sido. Yo era infraestructura, y la infraestructura no recibe crédito hasta que falla. El reconocimiento formal llegó 6 semanas después de que envié la carta. Mi papá apareció en mi apartamento un sábado por la mañana. Vi su camioneta en el estacionamiento desde la ventana de mi cocina. Se quedó sentado en ella durante 12 minutos antes de salir, lo cual sé porque observé y conté. Cuando abrí la puerta, parecía más bajo de lo que recordaba. No físicamente. Algo interno se había comprimido. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Se sentó en la mesa de mi cocina. Preparé un café que ninguno de los dos bebió y esperé mientras encontraba las palabras que necesitaba. Marcus Tran me llamó, dijo finalmente. No lo sabía. Me quedé quieto. El chico me llamó y me dijo lo que escuchó en la cafetería, dijo mi papá. Y tuve a Marco frente a mí y le pregunté directamente. Y al principio, mintió y luego, su mandíbula se movió. Me dijo lo que hizo. ¿Cómo lo hizo? Silencio. Papá, dije con cuidado. ¿Qué dijo específicamente? Escondió el reloj en su cuarto y dijo que lo había dejado en casa. Puso la caja en tu antiguo cuarto. Le pidió a un amigo que pusiera la otra caja en tu cajuela cuando todos estaban adentro viendo el video de la cámara. Absorbí eso. Alguien había ido a mi camioneta. Durante la búsqueda, cuando todos estaban amontonados alrededor de la laptop, alguien se había escabullido y había puesto la caja en mi cajuela. Un amigo, o el propio Marco durante la breve ventana en la que no se supo de él. Mi hermano lo había planeado, no impulsivamente, deliberadamente. ¿Dijo por qué?, pregunté. Mi papá se frotó la cara. Dijo que tú siempre eras el ejemplo, que siempre hablábamos de ti como si... Se detuvo. Como si fueras el estándar. Dijo que necesitaba sentir que podía ser suficiente sin ser comparado. Miré a mi padre. ¿Y le creíste a él inmediatamente por encima de mí? La garganta de mi papá se movió. ¿Sí? ¿Por qué? Una larga pausa. Porque Marco siempre ha necesitado más de nosotros, dijo. Y creo que en algún lugar empecé a creer que merecía más porque lo necesitaba más. ¿Y tú? Apoyó las manos planas sobre la mesa. Tú nunca parecías necesitar nada. Simplemente resolvías las cosas. Y dejé que esa fuera la historia en lugar de preguntar qué te costaba. Fue la frase más honesta que mi padre me había dirigido en mi vida adulta. No arregló nada, pero era real. Estaba pagando tu hipoteca, dije, durante 4 años. Estaba pagando la colegiatura de Marco. Estaba pagando las facturas de los medicamentos de mamá, 287,000 tenían trentela, en tu hogar durante 4 años. Y a cambio me detuve. Obtuve que registraran mi cajuela frente a mi familia mientras tú parecías satisfecho. Los ojos de mi papá estaban rojos. No desvió la mirada. Lo sé, dijo. Eso no es suficiente, dije. Necesito que entiendas todo el asunto, no solo la acusación, los 4 años completos. Lo entiendo, dijo. Encontramos las confirmaciones de pago. Revisé tu carta y busqué los registros. Tragó saliva.
Dani, no lo sabía. Sabía que estabas ayudando, pero no me permití sumarlo todo porque entonces tendrías que sentirlo, dije. Asintió. Nos quedamos en silencio un rato, no un silencio cómodo. El silencio de dos personas que están siendo honestas la una con la otra por primera vez en mucho tiempo y descubren que la honestidad tiene peso. Marco necesita disculparse contigo en persona, dijo mi papá. Se lo dije. Puede tomarse su tiempo, dije. No tengo prisa. Mi papá levantó la vista. ¿Qué se necesitará para que vuelvas? Aunque sea en parte. Pensé en la voz del Dr. Park en mi cabeza. Los límites no son un castigo, son una descripción precisa de lo que llevarás y no llevarás. Transparencia, dije. No más acuerdos secretos. Si ayudo con algo, se divulga, es limitado, tiene términos y todos lo saben, incluido Marco. Hice una pausa. Y ayudo porque elijo hacerlo. No porque hayas estructurado una situación en la que no puedo decir que no. Mi papá asintió lentamente. Y Marco necesita entender lo que hizo, dije. No solo disculparse por cómo resultó, realmente entender lo que me hizo a mí, y lo que he estado haciendo por tu familia, y lo que costó. De acuerdo, dijo mi papá. Cuando se fue, me senté en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo. No en paz exactamente, en algo más difícil de nombrar. El sentimiento particular de una persona que finalmente ha dejado de correr una carrera que no eligió entrar, y que apenas ahora está entendiendo cuán cansadas están sus piernas. La carta de Marco llegó 2 semanas después. Papel de verdad, lo que me dijo que alguien le había aconsejado que no me llamara. No era una disculpa perfecta. Había partes donde el lenguaje se enroscaba en explicaciones, donde estaba celoso se convertía casi en una justificación. Pero también había partes donde era honesto de una manera que no había esperado de él. Sabía que el reloj funcionaría porque era de ti, escribió. Tú fuiste el que dio el dinero. Sabía cuánto costaba y sabía que todos sabían cuánto costaba. Y sabía que si desaparecía, serías al que mirarían. Lo planeé. No voy a fingir que no lo hice. Esa frase valió más para mí que cualquier cantidad de remordimiento. Admitió la premeditación. No lo disfrazó como un momento de debilidad. También escribió: pasé 4 años pensando que papá hablaba de ti porque eras el favorito. No entendí hasta que papá me mostró tus registros de pago que nos estabas cargando a todos y nadie decía tu nombre. Eso no es ser un favorito. Eso era tú haciendo lo que deberíamos haber estado haciendo por nosotros mismos. Te convertí en un blanco porque era más fácil que convertirme en alguien que no necesitaba uno. Esa frase la leí 4 veces. No respondí de inmediato. Dejé pasar 3 semanas. Luego escribí una sola página. Acepto lo que has dicho. No acepto lo que hiciste. Esas son cosas diferentes y necesito que entiendas esa distinción. Lo que hiciste casi destruyó mi relación con nuestros padres y requirió un testigo profesional para deshacerlo. Una disculpa no lo deshace. El tiempo y elecciones diferentes lo deshacen. Estoy dispuesto a ver cómo se ven las elecciones diferentes, pero estoy empezando desde donde realmente estamos. No desde donde solíamos estar. Lo decía con cada palabra. Nuestra primera cena familiar después de que todo sucedió fue a principios de primavera. Mi mamá cocinó, pero de forma sencilla, sin un banquete elaborado diseñado para suavizar la tensión con abundancia. Solo arroz, frijoles y pollo, el tipo de comida que no interpreta nada. Mi papá abrió cervezas. Marco llegó al final. Se veía diferente, no roto, pero más ligero en su actuación. La confianza fácil que siempre había llevado todavía estaba allí, pero más silenciosa, menos automática. Estaba trabajando en 2 empleos de medio tiempo mientras asistía a una universidad estatal a la que había transferido después de que retiré la colegiatura privada. Había dejado de publicar sobre su vida social en línea. No sabía si era vergüenza o crecimiento, pero parecía algo. Me miró cuando entró. Hola, dijo. Hola, dije. Cenamos. Hubo pausas. Hubo momentos en los que los viejos patrones intentaron reafirmarse. Mi papá comenzando a referenciar algo que yo había logrado. Mi mamá suavizando un silencio con comida. Marco quedándose un poco callado ante un cumplido dirigido a mí. Pero luego sucedió algo diferente. Se contuvieron. Mi papá redirigió. Mi mamá dejó que el silencio existiera. Marco levantó la vista y dijo algo seco sobre su propia situación laboral que hizo reír a todos. Pequeños momentos, imperfectos, pero honestos. Después de la cena, mi papá fue a su carro y regresó con una pequeña caja plana. Sé que no es nada comparado con... Comenzó. No lo compares, dije. Solo dámelo. Dentro había un llavero. Simple. Grabado. Daniel Reyes, propietario. Había comprado un condominio en marzo. Pequeño, con buena luz y un lugar de estacionamiento que era mío. Mi primer hogar. Lo primero que era permanente y enteramente mío. Mi papá se había enterado a través de mi mamá. Te vemos, dijo. Las palabras salieron ásperas, como algo que había practicado y de lo que todavía no estaba seguro. Deberíamos haber dicho eso hace mucho tiempo, pero te vemos. Giré el llavero en mi mano. El grabado estaba ligeramente descentrado. No importaba. Gracias, dije. Más tarde esa noche, de vuelta en mi condominio, me senté junto a la ventana con una cerveza y observé las luces de la ciudad. Pensé en la versión de mí que se había detenido a 2 cuadras de la casa de mis padres en noviembre, sentado en una camioneta oscura, diciendo la verdad en voz alta por primera vez. Mi hermano me tendió una trampa. Mis padres lo permitieron. Esa frase había sido una revelación, una destrucción y finalmente un comienzo. Lo que sé ahora que no sabía entonces. Cargar a la gente de forma invisible no te hace indispensable. Te hace invisible. En el momento en que te vuelves visible al detenerte, al nombrar lo que has hecho, al negarte a absorber las consecuencias de las elecciones de otras personas, toda la estructura tiene que recalibrarse. La mía se recalibró hacia mí. Mi familia se recalibró hacia la verdad. No perfectamente, no por completo. Marco todavía tiene destinos
destellos del viejo resentimiento. Mis padres a veces todavía caen en los viejos patrones de tratar mi confiabilidad como un recurso en lugar de una elección, pero ahora hablamos de ello. Ahora lo nombro cuando sucede, y ahora por primera vez me escuchan cuando lo hago. El reloj, me enteré después, nunca había sido empeñado. Marco lo tenía. Lo había estado usando debajo de la manga la tarde que me echaron, lo cual había visto por exactamente un segundo en la luz de noviembre. Todavía está en su muñeca. Creo que lo mantiene ahí ahora. No como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que realmente cuesta un error de $6,000. No necesito el reloj, tampoco necesito los 87,000 de vuelta, aunque a veces pienso en ello. Lo que necesitaba era más simple y más difícil de conseguir que todo eso. Necesitaba que mi familia me viera como una persona, no como una función. Necesitaba dejar de ser la cosa invisible que sostenía todo. Necesitaba decir, esto es lo que he estado haciendo, y esto es lo que me ha costado, y aquí es donde me detengo. Y necesitaba hacerlo sin disculpas. Hice las tres cosas. Esta no es una historia de venganza, es una historia sobre lo que sucede cuando la persona más confiable en una habitación finalmente decide que la confiabilidad no requiere invisibilidad, y cuando las personas que más lo necesitaban finalmente aprenden la diferencia.